políticas públicas sobre evaluación y sistemas de seguimiento de niños, niñas, docentes y agentes educativos, servicios, programas y proyectos de primera infancia. Por Canadá nos acompaña Michael Boivin, Escuela de Psicología, Universidad de Laval en Quebec. Por Cuba, la señora Maritza Cuenca Díaz, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martín de Camagüey. Por México, América Latina y el Caribe, el señor Bernardo Aguilar, director de evaluación de calidad de los CENDI en Monterrey y Modera, la señora Gaby Fujimoto, secretaria técnica y de Asuntos Internacionales de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia en Estados Unidos. Buenas tardes. Pues estamos de lujo con oradores como el que acaba de terminar. Giovanni nos ha dado una excelente conferencia y en este momento vamos a escuchar a 3 expertos, conferencistas, especialistas que vienen a hablarnos sobre el tema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Nuestro primer conferencista es profesor de la Escuela de Psicología, Universidad Laval de Quebec, Canadá. Es director de investigaciones sobre niños con desajustes sociales. Fue becado por el Instituto de Investigaciones de Salud durante 5 años. Lideró el programa de investigaciones de componentes psicológicos, biológicos y sociales, un programa que incluye poblaciones base para estudios longitudinales que incluyen otros estudios sobre desarrollo del recién nacido y gemelos. Ha publicado más de 200 artículos sobre psicología, psiquiatría y pediatría. También lidera el grupo sobre conocimientos estratégicos sobre desarrollo infantil temprano, un consorcio canadiense que promueve la distribución del conocimiento y apoya el desarrollo de contenidos de la Enciclopedia de Desarrollo Infantil Temprano, donde es editor y que se produce en Canadá y tiene traducciones en español que las hacen en Chile y en Brasil en portugués. Nuestra segunda ponente de Cuba, la doctora Maritza Milagros Cuenca Díaz, es máster en Pedagogía y Psicología Preescolar, especialista en Psicología Pedagógica, máster en Educación Preescolar, doctora en Ciencias Pedagógicas, fue profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Pedagógica de Camagüey, participó en maestrías y formación doctoral, tales como particulares psicológicas del niño de edad preescolar, diagnóstico y evaluación del desarrollo, el currículo en la educación infantil y modalidades de atención educativa para la primera infancia. Finalmente, nuestro tercer ponente, Bernardo Aguilar, él es economista, director de calidad de los CENDIs de Monterrey en Nuevo León, México. Él tiene maestrías en Administración y Dirección de Empresas y en Gestión de Calidad Integral, tanto en San Diego, en Estados Unidos, como en Monterrey. Ha conducido procesos de evaluación de la gestión educativa e implementado el modelo de calidad de los CENDI desde el año 2002. Es evaluador senior de sistemas de gestión en organizaciones de la Fundación Iberoamericana y de excelencia en la gestión. Yo creo que sin leerle el currículum amplio que tiene, hay que reconocerle que es uno de los responsables de los temas de calidad de los Centros de Desarrollo Infantil de Monterrey, que a la fecha tienen casi 30 premios a la calidad, tanto a nivel mundial, Asia-Pacífico, a nivel iberoamericano, nacional y estatal. Entonces hay que reconocerle esa
ese prestigio a nuestro conferencista. Entonces, como yo leí rápidamente el currículum de nuestros conferencistas, era solo con la idea de que ustedes comprendan la amplia experiencia que tienen en este tema. Y ayer, cuando hablábamos de las políticas de primerísima infancia, decíamos que uno de los ejes transversales en donde debemos de ponerle mucha atención es el eje del monitoreo, el seguimiento y evaluación del niño, de los procesos de crecimiento que tiene el niño, de los niveles de inversión y de cómo las políticas están entregando al niño el uso de sus derechos. Entonces, en las experiencias que van a contar nuestros 3 conferencistas, seguramente encontraremos algunas respuestas y recomendaciones a aquella falta que nos hace respecto de las políticas y todo lo que significa el proceso y el derecho de los niños de recibir atención, cuidado y desarrollo. Dejo con la palabra primero a Michael Boivin de Canadá, la segunda va a ser la doctora Cuenca y el tercero Bernardo. Los dejo. Gracias, Gaby. I wish I could speak Spanish. Ojalá pudiera hablar español, pero mi nivel de español es cerca de 0. Entonces, yo hablo francés, lo voy a hacer en inglés. Entonces, bueno, antes que nada quisiera decir que me siento muy complacido y honrado de estar aquí con ustedes. Tengo que decir que es el grupo más grande frente al cual he estado en años. Entonces, es algo muy impresionante para mí. He observado y ponen mucha atención, eso es maravilloso. Muchas gracias. Felicidades a los organizadores. Vamos a ver si esto funciona. El punto de inicio de mi plática es un reporte publicado exactamente hace un año. Es un reporte patrocinado por la Sociedad Real de Canadá y la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud. Conjuntamente querían tener a un grupo de expertos que revisara la literatura con respecto al rol de adversidad temprana en la salud de desarrollo. Entonces tuve el privilegio de ser parte de este comité junto con Clyde Hertzman, quien falleció apenas hace unos meses. Quizá ustedes lo conocían, una persona maravillosa, un gran investigador, alguien que será extrañado en la comunidad de primeras etapas de la niñez en Canadá y en otros lugares. La meta del reporte realmente fue revisar la literatura científica que cubría un campo muy amplio de investigación, pero esencialmente para revisarlo y ver si había alguna evidencia adicional que ligara la adversidad temprana y el desarrollo adulto y problemas del desarrollo específicamente. Y también para revisar la evidencia con respecto a maneras de mitigar, si es que hubiera un enlace, de mitigar esto con intervenciones tempranas. Entonces, ¿por qué se hizo este reporte? Bueno, este nuevo reporte
tenía la meta de revisar la investigación reciente. Había habido un reporte anterior, pero más o menos a inicio del milenio ha habido nueva investigación, incluyendo investigación longitudinal, que nos muestra que ahora tenemos estudios que iniciaron en la primera infancia, que cubren más o menos 40 años de seguimiento de niños pequeños que ahora son ya adultos. Y estos estudios están ya en su madurez y podemos confirmar que sí existe un enlace entre la adversidad temprana definida de distintas maneras. Estamos hablando de bajos ingresos, pobreza y también del maltrato. O sea, una amplia gama de condiciones adversas que predicen la mala adaptación de adultos en distintas maneras, en criminalidad, con respecto a adicciones, con respecto a empleo, etcétera. Entonces, el enlace ha sido encontrado y también sabemos mucho más. Sabemos que ha habido mucho desarrollo en la neurociencia del desarrollo, donde ahora entendemos mejor el enlace entre las emociones y las neurosendas que subyacen al estrés, a las emociones, al autocontrol y el aprendizaje. Y sabemos que estas sendas subyacen las trayectorias individuales que podrían ser causadas desde la niñez. También sabemos más acerca del genoma, el epigenoma, y cómo los genes y el ambiente se combinan en una interacción. Antes considerábamos estos dos lados de las influencias como independientes y teniendo poco efecto en el desarrollo. Pero eso ya es una idea muerta. Ahora el nuevo paradigma es uno en el cual sabemos que los genes y la experiencia interactúan y con esta interacción entre los genes y el ambiente, sabemos que el rol de los genes y el ambiente está condicionado a uno sobre el otro. Entonces, es una interacción recíproca. El ambiente no tiene el mismo impacto de acuerdo con el genotipo. Entonces, esto es algo que ha cambiado mucho la manera en la cual percibimos el desarrollo y las condiciones bajo las cuales los efectos adversos pueden tener un rol en el desarrollo. Desde luego, hay también estos avances en las ciencias de la prevención. Sabemos más acerca de las condiciones de las intervenciones tempranas. Sabemos que hay unas que funcionan, que pueden implementarse en la niñez y que sí pueden cambiar la trayectoria individual. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de eso en mi plática más adelante. Entonces, ¿problemas técnicos? Hay dos cosas que quisiera yo platicar con ustedes en mi presentación. Voy a hablar acerca de las trayectorias del desarrollo temprano y también acerca del cambio de las trayectorias. ¿Cuáles son los programas que pueden cambiar las trayectorias tempranas? Entonces, las trayectorias de desarrollo temprano. Hay una nueva generación de investigación longitudinal que fue iniciada a mediados de los 90 y nosotros hemos contribuido a eso en Quebec. Tenemos dos grupos de niños y más o menos en 1997 y 98, bueno, el primer estudio es una muestra representativa
de los niños nacidos en Quebec. Quebec es una provincia de Canadá, entonces esencialmente no estamos hablando del todo Canadá, sino que de la provincia de Quebec. Y evaluamos a 5 meses, fue un grupo de nacimiento, porque se seleccionaron a los niños en el embarazo y se evaluaron a los 5 meses, y los hemos estado evaluando sistemáticamente desde los 5 meses. Ustedes tienen aquí una gráfica con esta información, y junto a esto tenemos el estudio y una muestra representativa de un grupo de gemelos que también hemos estado siguiendo, pero esto es un tema aparte, no voy a tocar sobre este tema hoy. Lo que es interesante acerca de este estudio comparado con otros estudios de otros sitios es el hecho de que, como pueden ustedes ver, hay una evaluación muy intensiva que se hizo en la infancia, más o menos 7 puntos donde evaluamos a los niños en una serie de medidas. Nos interesaba desde luego el comportamiento y la salud y también el aprendizaje. Entonces los evaluamos en todo lo que se puedan imaginar, inclusive su salud dental. Entonces fue algo muy profundo, y ahora estamos en el proceso de dar seguimiento conforme ellos van entrando a secundaria. Ahora, hablando de trayectorias, debido a que teníamos tantos puntos de datos, pudimos, en base a estos puntos, pudimos evaluar a las madres, y después, en cuanto llegaron a la escuela, pedimos también a las maestras que evaluaran, y pudimos ver las trayectorias combinando los puntos de datos para ver si pudiéramos ver algún prototipo de trayectoria que apareciera. Y de hecho, si ustedes observan, aquí hay 4 trayectorias de agresión física, hiperactividad, ansiedad y depresión, y también dificultades interpersonales. Ahora, las trayectorias difieren, pero sí hay puntos comunes. El primer punto es que en todos los casos nosotros encontramos un subgrupo de aproximadamente 17% que realmente manifiesta altos niveles de esos comportamientos o altos niveles de dificultad interpersonal. Ahora, la otra cosa es que estas trayectorias pueden variar. Algunas tienen una inclinación más aguda, pero rara vez, de hecho nunca, vemos que estas trayectorias se crucen. Entonces, esto lo que nos dice es que esas trayectorias se establecen en una fase muy temprana del desarrollo. Entonces, lo que sí vamos a ver en la primaria puede ser correlacionado con estas trayectorias tempranas. Entonces, las trayectorias de comportamiento problemático se establecen a muy temprana edad. Y después podemos mirar los factores de riesgo. Y no voy a entrar en detalle, esto solo es un ejemplo donde vamos a ver los correlacionados o los factores de riesgo que predicen una alta trayectoria de agresión. Y como ustedes pueden ver, hay una variedad de predictores, desde las características del niño, factores genéticos, características de la madre, de la familia, y también cosas más generales como características de la comunidad. Entonces, no hay un solo punto. Si queremos explicar las trayectorias tempranas, hay una serie de factores de riesgo, o por lo menos en Quebec, que tienen que ser consideradas.
Podemos cambiar las trayectorias porque si se establecen muy temprano, uno puede pensar quizá no hay nada que podamos hacer, pero no, hay mucho que podemos hacer. La respuesta a esta pregunta es un sí absoluto, sí podemos cambiar las trayectorias. Y en los últimos 10 o 15 años ha habido mucha investigación mostrando que las intervenciones universales sí pueden cambiar las trayectorias. Aquí he presentado una lista de programas, algunos de ellos quizá los conocen, y hay evidencia basada que sugiere que si implementamos adecuadamente estos programas podemos cambiar las trayectorias de los niños sorprendentemente en algunos casos. Pienso en programas del preescolar Perry y podemos ver cambios que son patentes aún cuando las personas son adultos. Entonces, sí hay datos que muestran que sí tenemos intervenciones específicas, podemos modificar las trayectorias negativas. Entonces, estas son, por lo tanto, intervenciones protectoras. Ahora, también hay evidencia más limitada de que los programas universales, programas que están en las comunidades, pueden también modificar las trayectorias. Dos ejemplos de esto aparecen en la gráfica y quisiera yo compartir con ustedes un estudio o una serie de estudios que hicimos usando el estudio longitudinal que ya les mencioné. Y es como una línea base, digamos. Este es un ejemplo, no tengo tiempo de describir todo a detalle, pero esencialmente, cuando iniciamos el grupo longitudinal en Quebec, especialmente en Quebec, se inició un nuevo programa universal de cuidados para los niños que es costeable, muy económico. Las familias tenían que pagar $5 iniciales y después $7 al día para que el niño asistiera. En Quebec esto es bastante económico y después dentro del grupo identificamos niños quienes asistieron a estos grupos o que aprovecharon estos grupos y aprovecharon el programa universal en comparación con niños que no lo hicieron. Y cuando comparamos a los dos grupos de niños con controles de ciertas cuestiones como que pudieran tener un sesgo sobre los resultados, encontramos que por lo menos con respecto a estar listos para la escuela, o sea, preparación cognitiva, justo antes de ingresar a la primaria, encontramos que había un efecto protector por haber asistido a estos servicios de maternal. Ahora, es interesante que los resultados no son generales. Los resultados positivos para los niños marginados, definidos por el nivel de preparación de la madre, o sea, no tenemos un resultado general positivo, es un resultado con cierto objetivo, porque esta es la meta del sistema educativo, el reducir la inequidad de salud y en educación. Entonces, este resultado realmente dice que vamos en la dirección correcta. Y también hemos encontrado el mismo tipo de resultados para estudios sobre agresión. Creo que muchos cuidados para los niños reduce la posibilidad de que los niños sean agresivos en la escuela. Entonces, cuando hablamos acerca de las intervenciones, tendemos a veces a poner
programas universales o específicos. ¿Qué debemos usar? ¿Programas universales o específicos? Bueno, el comité que yo presidí unánimemente decía que no debíamos considerar las dos, una o la otra, sino que necesitábamos las dos. Necesitábamos una universalidad proporcional, o sea, servicios universales con una escala o intensidad proporcional al nivel de desventaja o marginalización en cierto contexto. Entonces, brevemente, permítanme ilustrar la lógica detrás de la universalidad proporcional, porque podemos decir que en promedio, y hay muchos datos al respecto, los niños marginados tienen resultados peores. Entonces, ser de una familia en desventaja es un factor de riesgo para tener problemas más adelante. Sin embargo, en términos de números, la mayoría de los niños vulnerables, los niños con desventajas representan más o menos el 15 o 20%. Tendría yo que checar esta declaración porque esto es basado en Canadá y en América Latina, donde la pobreza es más alta. Bueno, tendría yo que modificar esta declaración, pero en el grupo general esto es cierto. Ahora, si nosotros usáramos un grupo de enfoque, lo que hacemos es que intervenimos únicamente a la parte más alta de la escala de la vulnerabilidad y entonces quizá reducimos el riesgo para el grupo de enfoque, pero la mayoría de los niños reciben más beneficios. Si por otra parte nosotros usamos un programa universal, por muchos motivos que están bien documentados, las familias más vulnerables no tendrán acceso o no aprovecharán el mismo nivel. Entonces, corremos el riesgo de crear o incrementar la gradiente. Entonces, es un problema difícil. ¿Qué hacemos? Lo que debemos hacer, me parece, es tener universalidad proporcional, o sea, aplicar una intensidad del programa de acuerdo al nivel de dificultad o vulnerabilidad en la familia. Este tipo de resultados tienen una implicación central para las políticas públicas. Esto es algo que todos seguramente aceptan. O sea, lo que hacemos en la primera infancia tiene grandes consecuencias sobre los individuos en la sociedad. Claramente es mejor invertir en programas en la primera infancia que pagar después lo que pudo haberse prevenido. Ahora, los nuevos datos sobre las interacciones entre los genes y el ambiente, bueno, no sabemos cómo se va a traducir esto en intervenciones, pero esto genera muchas variaciones. O sea, los niños no responden de la misma manera a las pruebas de prevención. Entonces, este enfoque de un tamaño para todos no es viable ni apropiado ya en el presente. Debemos buscar la universalidad proporcional y dado este nivel de precisión que necesitamos en nuestras intervenciones, ciertamente hay un énfasis o debería de haber un mayor énfasis sobre la información, la tasa de niños contra adultos en los ambientes donde intervenimos. Entonces, la calidad es clave y también el monitoreo. Este es el último punto que quiero mencionar. En Canadá, lo que proponemos es tener un sistema integrado de monitoreo sobre el desarrollo temprano. Hemos estado en un grupo de investigadores
interesados en Canadá, hemos estado pensando acerca de una canasta de información que debemos tener para informar a estas políticas y servicios. Y esta canasta debe tener una serie de informaciones para poder informar a las políticas y a los servicios. Desde luego que los estudios longitudinales también para entender el desarrollo y programas SD, donde vemos qué tan bien los programas son implementados, si son bien implementados y cuál es su calidad. Y también medidas de población. Debe haber un sistema de monitoreo donde a largo plazo cada niño en un país sea evaluado de manera regular para ver si va bien. Y esta información puede ser metida a una computadora y analizada para ver si, dependiendo del territorio en el país, los niños están bien o si debemos incrementar el nivel o la intensidad del programa en algunas partes contra en otras. Entonces, esto es lo que debemos estar haciendo. Creo que es una meta a largo plazo, pero mientras tanto, creo que todos estamos de acuerdo en que los esfuerzos de prevención deben iniciar en en etapas tempranas, deben continuar durante toda la vida, debemos persistir y adaptarnos a los niños, comunidades y familias, y también deben ser evaluadas de manera sistemáticamente y de manera continua. Aquí me voy a autopromocionar algunos de los trabajos que hemos hecho. No sé si ustedes conocen esta enciclopedia sobre la infancia temprana. Hay un sitio donde la enciclopedia pueden encontrarla. Está en varios idiomas y pronto será traducido inclusive al ruso. Es gratuito. Ahí está el sitio donde lo pueden encontrar, y aquí está el reporte, un libro adicionalmente que he publicado recientemente acerca de la preparación para la escuela. Entonces, quería reconocer a las personas que trabajaron conmigo y particularmente a Francisco Kiasua, quien tradujo las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar, quiero hacer públicos mis agradecimientos a todos los colaboradores que han participado en la organización de este evento y que me han permitido la oportunidad casi exclusiva de poder intercambiar con especialistas de diferentes latitudes y conocer también la hermosísima ciudad de Puebla, utilizando también la posibilidad que el idioma nos brinda del superlativo, y que también hacíamos referencia ayer a la primerísima infancia. Yo creo que la atención a la primera infancia, y creo que este congreso lo hace evidente, no solo es preocupación de los profesionales de diversas ciencias, sino también es preocupación de políticos, de decisores, de políticas públicas que cada día están más seguros de que invertir en la primera infancia pues constituye una seguridad para el futuro del país, una seguridad para el futuro mundial. Realmente esto no es casual, sino que se fundamenta por la significación que tienen las primeras edades para el ulterior desarrollo de la personalidad.
La ciencia ha demostrado que el desarrollo en las primeras etapas de vida ocurre de forma acelerada y ese desarrollo acelerado no es espontáneo. Y hoy incluso señalaba aquí el expositor que nos antecedía de cómo el desarrollo pues está condicionado por las influencias educativas. Quiero destacar también que otro aspecto que habla a favor de la significación de atender la primera infancia es la consideración de los llamados períodos sensitivos, que no es algo nuevo, sino que algo que está ya en la historia de la pedagogía y que fue idea de la destacada pedagoga María Montessori y continuado por Vygotsky, quien destacó que la etapa más sensitiva de todas constituye precisamente los 6 primeros años de vida. Destacó Vygotsky que uno de los periodos sensitivos más importantes para el desarrollo de la personalidad es el periodo sensitivo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, que como todos sabemos constituye una de las adquisiciones fundamentales. El lenguaje nos permite comunicarnos, nos permite apropiarnos de esa experiencia histórico-cultural, nos permite también conocernos y autorregular el comportamiento. Otro de los aspectos que fundamenta la significación de la atención a la primera infancia, y también hacían alusión los otros expositores, es la plasticidad de ese cerebro infantil. La significación que tienen todas las conexiones neuronales que se establecen precisamente en estos primeros años de vida, y digo de nuevo que son conexiones que tienen que ver mucho también con las acciones educativas que nosotros realicemos. La significación de esta etapa entonces nos hace ver y considerar que la atención a la primera infancia debe tener o adquiere un carácter preventivo. De ahí entonces la necesidad de aprovechar las oportunidades que nos brinda la primera infancia para lograr ese desarrollo desde las políticas públicas que deberán entonces constantemente ser evaluadas y seguidas en función de propiciar ese desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral, yo quiero enfatizar que debe ser comprendido de esa visión holística, de la visión del carácter de sistema que tiene la propia personalidad desde su propio proceso de formación, porque no hacemos nada si atendemos solo el desarrollo cognitivo, si no atendemos aspectos tan importantes como es el desarrollo afectivo motivacional, si no atendemos la salud, si no atendemos la nutrición. Yo voy entonces a centrar mi exposición en la evaluación en función de lograr precisamente una calidad en la atención educativa que nos permita dirigir o lograr ese desarrollo integral, el máximo desarrollo integral posible, como generalmente decimos. Para compartir con ustedes nuestras experiencias sobre evaluación, yo quisiera inicialmente un poco referirnos a la concepción teórica que están detrás de nuestra instrumentación en la práctica del proceso evaluativo. Y nosotros vemos que la categoría de evaluación pues ha transitado por un largo camino de desarrollo. Y cuando nosotros estudiamos esta categoría, nosotros veíamos que el surgimiento de la evaluación en términos de proyecto educativo se pierde en el tiempo. Hay una interesante referencia de evaluación en la didáctica magna, seguro conocida por todos ustedes, de Comenius. Pero nos vamos entonces a referir a la evaluación ya que tenemos en los proyectos educativos actuales, porque precisamente si la sociedad cambia, si la sociedad se transforma, pues eso también trae exigencia
a los proyectos educativos y por lo tanto también a esa concepción de la evaluación. Nosotros vamos entonces a hacer énfasis en la evaluación que estamos viendo hoy desde posiciones de la pedagogía sociocrítica con enfoque constructivista y humanista y desde la teoría histórico-cultural, que es la posición que nosotros en nuestro sistema educacional fundamentalmente adoptamos. He colocado allí algunas definiciones de evaluación y realmente queremos entonces analizar algunas solas de estas palabras que allí hemos colocado en color rojo. La primera está relacionando el proceso evaluativo con la mejora. Y creo que es obvio porque esta temática de evaluación también será tratada dentro de este importante congreso. O sea, una evaluación que nos permita reflexionar sobre los resultados que nosotros estamos obteniendo en ella con el objetivo de modificar, con el objetivo, diríamos entonces, de alcanzar ese modelo ideal de atención educativa que queremos lograr. Por lo tanto, la evaluación implica también entonces la toma de decisiones. Y por último, hemos colocado allí también en rojo considerar la evaluación en su carácter de proceso. Yo pienso que esto es particularmente importante porque muchas veces la evaluación pues era solo al resultado y fundamentalmente veíamos el resultado hasta con un enfoque academicista, con un enfoque que evaluaba solo aquellos aspectos externos, observables, o sea, solo desde posiciones conductistas que nos llevaron muchas veces entonces a que la evaluación clasificara a los sujetos en desarrollo y con ello, lejos de propiciar su desarrollo, pues se frena. Nosotros entonces estamos haciendo énfasis en una evaluación que no debe verse solo como el momento conclusivo del proceso educativo, sino una evaluación que está íntimamente ligada al proceso de planificación, de ejecución y control. Una evaluación que nos permita monitorear ese proceso de implementación y que precisamente constituye un subsistema dentro del propio sistema que es ese proceso educativo. Por lo tanto, la evaluación pues debe monitorear el seguimiento a la práctica educativa y debe estar presente en todo momento. Nosotros hemos colocado allí también otra definición, y me disculpan que le di 2 veces y se pasó antes. En la anterior carta teníamos una definición de evaluación de María Victoria Peralta, seguramente conocida por ustedes, sobre todo cuando nos refería a la evaluación curricular. Y esta autora destaca sobre todo el carácter de proceso, el carácter sistémico y continuo de la evaluación, pero también hace alusión a la objetividad de la evaluación. O sea que los procesos evaluativos deben de ser cada vez más objetivos. Algo que se relaciona mucho con este concepto de evaluación que hemos colocado allí de un autor cubano, en que él destaca que la evaluación de los proyectos educativos debe considerar la participación de todos los integrantes. Esto creo que es algo también importante porque generalmente desde posiciones conductistas que han permeado mucho, incluso yo digo que muchas veces están presentes por desdicha en algunas de nuestras prácticas educativas, la evaluación, en este caso estamos hablando que se convierte en un proceso donde todos los agentes que participan en él también son
sujetos y objetos de esa evaluación. Incluso consideramos que en la medida en que el niño se va desarrollando, él va a ir pudiendo participar en la valoración de su propio desarrollo. Y ahí hemos colocado también en rojo otro aspecto bien importante, que es ver la evaluación, como ayuda. ¿Qué quiere decir ver la evaluación como ayuda? Ver la evaluación con ayuda nos sitúa una evaluación en la que nosotros tengamos en cuenta no solo la zona de desarrollo actual, sino la zona de desarrollo potencial. Implica entonces ver no solo las debilidades, sino también centrarnos en las posibilidades. Y yo pienso que esto se relaciona mucho con la implicación de todos los participantes o agentes educativos que tienen que ver con la implementación del proyecto educativo. Yo digo, ningún proceso evaluativo debe de dejar a las personas evaluadas desoladas, inseguras, minimizadas, sino al contrario. El proceso evaluativo debe dejar a todos los agentes educativos fortalecidos y con la seguridad de cómo van a accionar para contribuir a la mejora. Por lo tanto, nosotros siempre señalamos que la objetividad en el proceso de evaluación se logra desde la subjetividad. Quiero decir entonces que en los procesos evaluativos hay que atender al significado y el sentido personal que adquiere la evaluación para todos los participantes. Implica entonces considerar también la dimensión comunicativa de ese proceso evaluativo que es también tan importante. Con respecto a la evaluación, quiero compartir también algunos criterios de la doctora Josefina López Hurtado, que nosotros decimos que es la maestra de todos los profesionales de la educación preescolar en Cuba, y que ella señala que ese carácter planificado está dado porque la evaluación siempre tiene una finalidad que se relaciona con el propósito por el cual se realiza. Dice ella que también tiene un objeto de evaluación. Y yo quiero hacer énfasis porque también el objeto de evaluación pues se ha ampliado, y desde posiciones conductistas generalmente el objeto de evaluación pues está en ese resultado final, quizás en la exploración del desarrollo, entre comillas, alcanzado por los infantes. Hoy el objeto de evaluación se ha ampliado y voy a referirme solo a algunos aspectos. Estamos considerando que el objeto de evaluación implique también a los agentes del proceso educativo, y quiero significar que ese proceso de evaluación debe también implicar la formación y capacitación de los agentes educativos, especialmente porque, y bueno, comentaba con algunos de los participantes que en la universidad donde trabajamos pues estamos envueltos en todo un proceso de acreditación que implica inicialmente una autoevaluación para después una evaluación externa, o sea que la evaluación debe también monitorear la calidad de los procesos de formación y capacitación. También en la ampliación de ese objeto estamos hablando entonces de una evaluación que atienda también el vínculo o el tránsito por los diferentes subsistemas. O sea, en qué medida ese proyecto de atención educativa para la primera infancia nos permite entonces transitar efectivamente para la infancia preescolar, y de la infancia preescolar pues nos permite transitar hacia la escuela básica o escuela primaria.
Y por último, yo he colocado allí como objeto de evaluación el propio proceso de evaluación. Hoy estamos pensando que los propios procesos evaluativos de los proyectos educativos deben ser sometidos a una evaluación, incluso en búsqueda de su objetividad. O sea, estaríamos hablando entonces de metaevaluación. Pues no se cambia. De igual modo, pues, también cuando hablamos de planificación, nos referimos a la necesidad de precisar los indicadores de ese objeto de evaluación, algo que también es muy importante en las metodologías evaluativas, así como también los instrumentos que nos permitirán su instrumentación. Debo decir que también, que como hablábamos de metaevaluación, en este proceso de determinación de indicadores e instrumentos, ellos también son sometidos a un criterio de expertos en función de garantizar la viabilidad y efectividad de los mismos. Es importante también considerar en ese proceso de planificación quiénes serían los que participarían en ese proceso de evaluación con su consecuente preparación, así como la determinación de los momentos en los cuales se desarrolla la evaluación y, por último, y no menos importante, la información de los resultados y sus análisis con el propósito de tomar decisiones para mejorar. Observen que estamos haciendo siempre énfasis en la evaluación como una vía que nos ayudará a perfeccionar ese proceso evaluativo. De este modo, pudiéramos decir que la evaluación entonces cumple todas estas funciones que hemos colocado allí. Y bueno, yo solamente voy a referirme en aras del tiempo a la función desarrolladora, porque la función desarrolladora sintetiza las otras funciones anteriores, y enfatizando entonces de nuevo que la evaluación debe promover el desarrollo en todos los agentes educativos, promover el desarrollo también del pequeño, y debe promover también el desarrollo de los proyectos y políticas de atención educativa para la primera infancia. Voy entonces ya a comenzar a compartir algunas de las experiencias cubanas, tomando entonces como consecuencia, como referente, los aspectos teóricos que nosotros hemos venido analizando. En primer lugar, nosotros queremos señalar que evidentemente para nosotros un objeto importante de la evaluación es el desarrollo integral alcanzado por los niños. Y enfatizo de nuevo el desarrollo integral, o sea, la exploración de todas estas esferas del desarrollo. Los agentes educativos, incluyendo incluso también los directivos. Destacar que la evaluación ha estado dirigida tanto a los proyectos de atención educativa por la modalidad institucional como no institucional, al proceso de formación de profesionales y al tránsito y continuidad de la atención educativa. En el caso de la evaluación dirigida a los niños, nosotros, hemos colocado allí toda una serie de requerimientos para su realización, en los cuales en aras del tiempo no voy a detenerme, y sí decirles que una experiencia que ha sido muy valiosa es la creación de un instrumento que nos permite dar seguimiento al desarrollo que va alcanzando el infante. Este es el expediente del niño. El expediente del niño, que incluye allí toda una serie de datos generales
pero incluye de manera especial los resultados que el niño va alcanzando de manera sistemática y a través de los cortes evaluativos, así como las transformaciones que pueden ir ocurriendo en el contexto familiar e incluso por parte de los agentes educativos de los cuales recibe atención. Esa evaluación que realizamos al niño e incluso a otros objetos de evaluación, pues tiene un carácter sistemático y también se realiza a través de cortes evaluativos y también un momento conclusivo, o sea que podemos hablar, de acuerdo a la periodicidad con que se realiza, de 3 tipos de evaluación. La sistemática evidentemente es la que de manera constante se realiza en la evaluación de todas las actividades del proceso educativo. Los cortes evaluativos nosotros los tenemos establecidos con carácter trimestral y después una evaluación final. Si tuviéramos tiempo, quizás pudiera hablarle de una experiencia muy interesante que ya hace algunos años venimos aplicando, que es un instrumento que evalúa el desarrollo alcanzado al final de la etapa preescolar, o sea, a los 6 años, y que es objeto de atención tanto por la maestra de preescolar como la maestra que lo recibe. Otro de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta en la evaluación es entonces ese proceso de entrega pedagógica. Yo ahorita hablaba de la dimensión comunicativa de la evaluación y este es un aspecto que hace énfasis en esa dimensión comunicativa. La entrega pedagógica debe verse como un proceso dialógico que se establece entre los agentes educativos que entregan al niño y los que los reciben, para asegurar entonces ese tránsito. Por lo tanto, la entrega pedagógica es un momento en el que se une el cierre y constituye punto de partida, porque el que recibe a esos niños pues tendrá la oportunidad de conocer cómo ha sido el desarrollo alcanzado por el pequeño. Allí yo he colocado, el tránsito de un niño del programa Educa a tu Hijo, que es la atención no institucional que nosotros brindamos, el grado preescolar, que sí es institucional en todo nuestro país, y el tránsito al primer grado. Se realizan, como les decía, pues también un seguimiento sistemático a los programas educativos y en este caso monitoreos. Voy a hablarle de manera breve de los resultados que en los monitoreos nos han llevado a hacer modificaciones a ese proceso. En Cuba nosotros desde que se inició el programa Educa a tu Hijo se han realizado 4 monitoreos que han conllevado a su perfeccionamiento. Y como hablaba ahorita de metaevaluación, una de las primeras transformaciones ha sido perfeccionar ese proceso de evaluación y se ha incorporado entonces en los monitoreos la intersectorialidad, o sea, esa evaluación de la participación y la coordinación que se logra de los otros sectores que contribuyen a la implementación de este programa. También entonces destacar que en el caso de los monitoreos, otro de los aspectos que nos ha hecho reflexionar es lograr un perfeccionamiento de la atención que recibe el niño no solo desde su nacimiento, sino desde el proceso antes de la concepción. El otro día, conversamos cómo una de las acciones que hemos generado es esa capacitación diferenciada, sobre todo al personal de salud que nos ayuda tanto y que entonces debe ser capaz de, a través de una atención, a través de una atención
preconcepcional, pues educar a la joven pareja sobre cómo entonces atender ese proceso de embarazo e incluso decidir el momento más adecuado. Ya bueno, voy a terminar y decir que otra de las formas de evaluación que utilizamos es la investigación. Tenemos resultados también de una investigación longitudinal que allí hemos colocado, donde se realizó un seguimiento a los niños durante varios tiempos, durante 4 años, y que trajo como resultado sobre todo la determinación de los requerimientos para ese proceso educativo. Esta investigación condujo a otras investigaciones que ustedes, bueno, pues tendrán oportunidad de ver allí la presentación, y yo he dejado todo el informe escrito para que ustedes puedan conocerlo. Y solo, bueno, pues significar que una de esas investigaciones la estamos llevando a cabo, que es el perfeccionamiento del currículo de la educación preescolar, y que hemos tomado referente de las otras, sobre todo de la investigación de calidad, que aquí nosotros hacemos énfasis en las diferentes dimensiones. Permítanme entonces terminar con una frase martiana, haciendo honor al nombre que lleva mi universidad, y es una dedicatoria que Martí hiciera a su hijo, y dice: creo en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud, y creo en ti. Parafraseándola, yo diría que creemos en que mejorar la atención a la educación de la primera infancia es posible, y que es una virtud que debe caracterizar a todos los países. Creo entonces que en todos los que estamos aquí implicados en la atención de la primera infancia, pues nos quedemos comprometidos con el propósito de mejorar, sobre todo atendiendo la evaluación. Muchas gracias. Este seminario es un seminario sobre políticas públicas, y precisamente el esfuerzo que están haciendo en el continente es precisamente para esto. Hacer en ese sentido un llamado a reflexionar que nunca antes habíamos tenido tanta evidencia contundente respecto a las interacciones significativas en la primera infancia, la influencia de estas en el desarrollo del cerebro, la importancia de la calidad de los ambientes y cómo esto tiene un impacto en la conducta, en la salud y en el aprendizaje de la sociedad. Esto es importante en ese momento. Y para todo eso yo quiero también hacer un reconocimiento a alguien que ha sido influencia en estos últimos 10 años en nosotros. Hace 2 años se nos fue el doctor Fraser Mostar, y que el doctor Mostar, no solamente además de ser un destacado investigador científico, ha sido un líder de opinión en el mundo, en varios países, y él destacaba que el progreso de las sociedades estaba precisamente dependiendo de lo que hacíamos, de las políticas públicas el día de hoy, de la manera en cómo vamos a fortalecer la capacidad de las familias y lo que podíamos hacer con los niños. Pues bien, a la luz de todo esto, quiero proponer una ruta que me voy a tener que ir muy rápido para reflexionar sobre algunos de los principales consensos que hay respecto a la importancia que tiene el diseño de las políticas públicas y en particular la evaluación, pero también los desafíos que enfrentamos en este sentido y algunas conclusiones. Y ustedes me ayudarán y me dirán si estamos de acuerdo con esto. Aquí en estos 2 días se ha dicho y se ha reafirmado de la importancia que tienen los primeros 1000 días en el desarrollo del cerebro y con ello en el desarrollo de las sociedades. Si me ayudan allá porque no está funcionando. Ok, se regresó. Bueno, los primeros días son determinantes para favorecer la arquitectura. Para favorecer la arquitectura cerebral, esto ya se ha venido diciendo mucho,
pero desde el Consejo Nacional de Ciencia para el Desarrollo de la Niñez se nos ha destacado que la calidad de los ambientes tempranos de un niño y la disponibilidad de experiencias pertinentes determina su capacidad para pensar, aprender y regular las emociones. Y aquí el subprocurador nos vino dando varios ejemplos de cómo precisamente estas personas que están afectando a la sociedad tuvieron una primera infancia que fue marcada y que el día de hoy precisamente son las que determinan estos índices de violencia y criminalidad que estamos sufriendo. Otro aspecto que es consenso es que la calidad en la primera infancia es un asunto de derechos. La calidad no es solamente para garantizar los resultados, es un derecho que tienen los niños, sobre todo en las poblaciones vulnerables, y destaco que estamos hablando del derecho del niño a un desarrollo integral en todas las dimensiones, en el desarrollo mental, físico, moral, social, pero también espiritual. Y aquí esto citado en el artículo 27, y más adelante se destaca la necesidad de, en el cumplimiento de estos 4 principios, de extender la educación y también de mejorar la calidad de los programas y los servicios. Todos estamos de acuerdo también en que programas de desarrollo infantil temprano de calidad producen resultados y que ahí existe una evidencia también en América Latina de programas de diferente escala que muestran la ruta o el camino para poder garantizar mejores resultados, y la calidad es el principio fundamental de estos programas. Pero también hay evidencia de los argumentos científicos, económicos principalmente. Ustedes conocen los argumentos del doctor Heckman, que habla de la rentabilidad de la inversión, que por cada dólar invertido se puede desde 4 hasta 17 dólares, dependiendo de los estudios longitudinales que se citen, alcanzar ese retorno de inversión. Pero uno de los aspectos fundamentales que se citan en estos estudios es que es la calidad la que hace la diferencia en que estos retornos de inversión se alcancen. Otro aspecto importante es que sabemos hoy en día cómo lograr esa calidad. Hoy en día tenemos claridad de cuáles son esos determinantes de la calidad, cuáles son esos criterios, esos factores, y existe de evidencia empírica programas que vienen demostrando que en aquellos programas en donde la familia participa activamente, en donde se propician los vínculos y apegos sanos, en donde los niños están permanentemente en condiciones de aprender gracias a que son bien nutridos física, emocional, pero también cognitivamente, en aquellos en donde existe un equipo comprometido, formado continuamente, en donde los contenidos curriculares son relevantes de acuerdo a la cultura, al contexto, pero también en donde existen sistemas de gestión para provocar la mejora continua, podemos alcanzar los resultados que se esperan. Otro aspecto que es un consenso hoy en día es que la importancia de la evaluación. Y si ustedes nos referimos a los diferentes estudios, podemos encontrar que cada vez más se considera que un aspecto fundamental a evaluar es precisamente la calidad de los programas. Y también, por último, otro de los consensos es que a pesar de todo lo que acabo de mencionar y que reconocemos los argumentos de la ciencia, de la economía, etcétera, también podemos reconocer que estos programas cada vez son escasos, y principalmente porque enfrentamos 3 desafíos particularmente. Uno es el desafío de la inequidad en el acceso, el otro, la ausencia de los criterios de calidad, no obstante lo que acabo de mencionar, y por último, la desarticulación y la ineficiencia en la gestión. Y esos son 3 aspectos que la política pretende o busca precisamente solucionar. La inequidad en los estudios podemos ver diferentes razones, y hay muchos estudios. Este es un estudio del Centro Nacional para la Investigación de la Educación Temprana de Estados Unidos, que habla de 4 aspectos fundamentales: la localización geográfica, obviamente el ingreso, la condición de desarrollo y la educación de la madre. Y para resaltar alguno, los niños de zonas rurales, indígenas, los desplazados, los niños de las zonas fronterizas, de acuerdo a las investigaciones, tienen un menor acceso a los servicios, pero también los niños discapacitados o con rezagos en su desarrollo neurológico
tienen mucho menos espacios para poder ser formados de manera integral y para poder acceder al desarrollo. Ausencia en los criterios de calidad, es precisamente esto es lo que nos hemos venido dedicando los últimos 15 años precisamente en los CENDIs de Nuevo León. Pero la investigación nos habla de que internacionalmente con la descentralización de la educación es evidente que existen diferencias en la calidad de los servicios y los programas a nivel regional. Obviamente hay disparidades entre países de la región, pero también entre un mismo país podemos encontrar diferencias, criterios de evaluación, y esto se debe principalmente a una ausencia de marcos regulatorios. Es evidente o se observa en las investigaciones que estas regulaciones varían desde aquellos que no tienen ninguna requerimientos o estándares mínimos, como es el de los estándares de seguridad, hasta aquellos que tienen estándares o medidas que varían de acuerdo a la modalidad de atención. La ausencia de datos comparables y también la ausencia o la necesidad de generar información acerca de la calidad de los servicios para poder sistematizar y poder aprender de las mejores experiencias. Todos estos son aspectos que tienen que ver con cómo medir, evaluar y cómo mejorar la calidad. Y otro aspecto fundamental que tiene que ver con la cultura. Los programas y los servicios bien diseñados también necesitan personas que generen esa calidad, pero esa calidad necesita también de una cultura de calidad, una cultura de innovación, una cultura de mejora continua, y para ello entonces es necesario tener un modelo de referencia y entender cuáles son esos determinantes que influyen para poder generar esa cultura. Nunca podemos pensar que con estándares mínimos, ¿sí?, vamos a poder transformar o vamos a poder lograr que niños en condiciones de pobreza o niños vulnerables logren salir de ese retraso. Y el objetivo primordial es precisamente eso, utilizar la calidad como una palanca para transformar. Entonces, es necesario seguir avanzando en el diseño de las políticas que nos permite identificar cuáles son esos aspectos que hay que empujar. Finalmente, el desafío de la desarticulación, y esto producto, por un lado, de que existen diferentes fuentes de financiamiento y por lo tanto diferente variedad en la entidad que gobierna, la gobernanza en la primera infancia, que es un desafío, un reto en nuestros países de la región, pero también un aspecto, un cáncer que sucede en nuestros países latinoamericanos, que cada que hay un cambio de liderazgo político también existe un impedimento en la continuidad de la mayoría de los programas en detrimento de la sostenibilidad, que es aspecto fundamental para poder lograr avanzar en el tema de la gestión de la calidad. Por ello, la necesidad de las políticas públicas para poder blindar estos servicios, estos programas, estos aspectos tan fundamentales para poder avanzar en el desarrollo. También existe un problema grave en nuestras instituciones y en nuestro país, que es el tema, otra vez, el tema de la ausencia de una cultura de la evaluación y de la calidad. Estándares diferenciados también, dependiendo de las modalidades, ese paradigma de que para los pobres, programas pobres y todo esto hay que romperlo definitivamente. Ya existe evidencia suficiente ya en nuestro país, pero también en América Latina, de que esto es, de que hay programas con gran impacto en zonas urbano marginadas y zonas rurales. Finalmente, quiero precisamente terminar con algunas conclusiones para poder enfrentar esos desafíos que tenemos. Uno de ellos tiene que ver con la voluntad política y podemos tener el ejemplo, tenemos que estar esperanzados de que América Latina los últimos 10 años, 15 años ha venido avanzando precisamente en el desarrollo de las políticas públicas, de los programas y los servicios de la primera infancia con este enfoque integral y de derechos. Y bueno, aquí cito algunos de los ejemplos, como el presidente de Cuba o la presidenta Bachelet, que logró con la política, el diseño de estas políticas y articular los servicios de la primera infancia a través del programa del Chile Crece Contigo, o el esfuerzo que viene haciendo Colombia desde la administración pasada en el diseño de esta estrategia ahora denominada de cero a siempre. ¿Qué decir de Perú, que también los últimos años con el esfuerzo no solamente de la autoridad sino de sus grupos parlamentarios vienen empujando políticas de primera infancia para el mejoramiento de las comunidades, principalmente de los más desfavorecidos? O hablar del presidente Mujica,
que precisamente retomando la experiencia chilena, lanza el programa de Uruguay Crece Contigo, o el presidente Correa, que también ha tomado la primera infancia, y aquí nos acompaña su viceministra, precisamente el empujar el tema de las políticas públicas a favor de los niños más desprotegidos como una política de desarrollo del país. Viendo todos estos enfoques de los últimos 10 años, no nos queda más que primero pensar que nuestro país es el que sigue en esa ruta, en ese camino, y Puebla precisamente, el esfuerzo de ustedes maestros y del esfuerzo de estos seminarios y de la red, por eso la pongo aquí, la red hemisférica de legisladores y el legisladores, que es presidida también por un legislador mexicano, pues nos habla de la necesidad de seguir avanzando. El tema de focalizar, ya nos habló Michelle, de focalizar o universalizar, y nos dio unas ideas claras de cómo avanzar en el tema de la universalización, pero preponderantemente enfocándonos en los más desfavorables. ¿Cómo enfrentar el desafío de la calidad? Y ese es el tema un aspecto importante que tenemos claro es el tema de la pertinencia. No podemos hablar de calidad, no podemos hablar de estandarizar en un país tan diverso como el nuestro, como es México, sino tenemos que entender como principio de calidad el principio de la pertinencia. Y en ese sentido es importantísimo construir un concepto de calidad y consensar estos factores que la determinan, pero con los actores y principalmente escuchando la voz de los niños, entendiendo precisamente qué es lo que los niños están esperando para cómo poder atender a sus necesidades básicas y principales, pero también a la familia, a la escuela y sobre todo a los docentes. Consensar un marco regulador, obviamente presupuestos, inversión en estructura para asegurar la calidad, consensar esos criterios y esos estándares, no solamente los mínimos, pero también los estándares que nos van a llevar a progresar. Obviamente el tema del diseño de una estructura organizativa. Aquí se habla mucho de calidad y en muchos países comienzan, pero finalmente en el camino se dan cuenta que ese camino no es sencillo porque se necesita una estructura organizativa que permita hacer el aseguramiento de la calidad, que permita hacer la formación de los docentes, de los directivos de estos programas, que permita permear en la cultura. Ya termino, Gaby. Que permita acompañar el proceso de transformación de la calidad y después que permita precisamente acompañar la implementación de programas y planes de mejora. O sea, la calidad no se empieza o no se termina a la hora que hago la evaluación, ahí comienza apenas. Hay que transitar por todo el camino hasta lograr las transformaciones, pero permanecer en un proceso de mejora continua, que eso es lo que necesita precisamente la educación. Apoyarse entonces en un modelo de gestión es nuestra propuesta y enfrentar los desafíos, obviamente teniendo como marco principal en la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, esta es una definición que desde los CENDIs de Nuevo León nosotros hemos ido construyendo. Definir los lineamientos técnicos para la atención integral, no solamente que tienen que ver con los lineamientos pedagógicos, pero también la formación del talento, el desarrollo del niño, lineamientos para favorecer la inclusión, lineamientos para valoración de la calidad y bueno, seguimos insistiendo en la necesidad de identificar cuáles son esos factores que deben de estarse relacionando para poder gestionar la calidad. La calidad se diseña y la calidad se mejora. Y en ese sentido, Giovanni nos decía, la calidad también es un proceso y esos procesos se deben de diseñar atendiendo y entendiendo qué tipo de niño es el que estamos formando. Finalmente, el desafío de la desarticulación y la ineficiencia en la gestión, pues cuestionarnos cuál sería la arquitectura institucional que permite asegurar servicios de calidad. Si esta, obviamente, tener bien claras las responsabilidades de estas diferentes instituciones y una estructura participativa. Con esto cierro, agradezco mucho la paciencia y bueno, cierro con esta reflexión de UNICEF que dice: la verdadera medida del progreso de una nación es la calidad con que se atiende a sus niños y sus niñas, su salud,
su protección, su seguridad física y emocional, su educación, su socialización, pero principalmente el modo en que se sienten queridos, valorados e integrados en las familias y en las sociedades en las que han nacido. Esto es lo que determina precisamente una medida de desarrollo y de progreso. Con eso agradezco mucho su atención. Bueno, cedo el micrófono a Gaby. Muchas gracias. Qué pena que hay que hacer apreciación, pero llevamos tiempo rezagado. Yo podría hacer un resumen muchísimo más amplio de todo lo que hemos escuchado de nuestros conferencistas, pero vamos señalando la más importante. Los tres señalaron que la etapa más importante de toda la vida del ser humano, de una u otra forma dijeron, los primeros 1000 años, los primeros 3 años, los primeros meses de vida del niño, e incluso dieron los ingredientes que deben de tener esa primera infancia y los 3 primeros años de vida del niño. Los tres hablaron de sistemas de monitoreo y evaluación, de seguimiento, en donde hay todos los componentes, no solamente el niño, todos, hasta el último. Los tres han dado los puntos de vista desde diferentes perspectivas, pero han hablado de sistemas de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, donde no solo interviene el niño, sino también, muy importante, interviene la familia preparada, informada, con todos los demás componentes que forman parte de lo que es todo un proceso de aprendizaje o de desarrollo de vida o de cumplimiento de los derechos del niño como sujetos de derecho. Yo podría concluir diciendo que la mejor enseñanza de este panel es habernos recordado desde Maritza con toda la exposición desde el concepto de evaluación, los procesos, las características, los sujetos de evaluación, haber recordado que es muy importante monitorear, seguir y evaluar para recuperar, como uno de los congresistas mencionaron, como lo dicen los economistas, y Heckman, uno de ellos, hay que invertir desde muy temprano para recuperar esa inversión con mejores ciudadanos. Muchísimas gracias a los tres conferencistas y seguimos con la próxima conferencia.